Hoy vamos a hablar un poquito distinto, porque voy a ver si puedo conseguir que hagamos fotocopias del Shulchan Aruch y vamos a partir desde ahí, si están de acuerdo conmigo. Pero, entre tanto, quería hablar un poco de la tefilá en términos de lo que me preguntaron la semana pasada, que es este tema de cómo tratar de entender las verajot, ¿okay? Así que voy a hacer probablemente solamente la primera brajá, o las primeras 3 brajot, y el resto siguen una lógica bastante ordenada. Así que voy a hacer las primeras 3 y ahí hagamos las últimas 3, y con eso el resto debe ser bastante fácil, o relativamente fácil. El punto fundamental es que hay que entender lo siguiente. Si Jajamim decretaron que uno tenga que hacer tefilá, y la tefilá tiene estos dos leyonot de tajanún y de tefilá, como vimos en la primera clase de tefilá, entonces implica que lo que sea que hayan escrito debe ser útil para hacer tefilá. ¿Me siguen la lógica? Uh-huh. No puede ser que hayan escrito algo porque lo escribieron yo no puedo hacer tefilá, si lo que quieren que yo haga es tefilá. Ahora, si yo quiero hacer tefilá, en el lashon tefilá, no tefilá tajanún, sino tefilá, entonces implica que el texto de lo que escribieron es una guía para hacer esa tefilá, esa introspección. ¿Ok? Es una guía. Entonces, el primer punto. Lo que implica que si yo sigo correctamente las palabras de lo que está en la tefilá, estoy haciendo lo que tengo que estar haciendo. Pero tengo que seguirlo correctamente. De nuevo, en el lashon tefilá, no en tefilá tajanún. En tefilá tajanún, como estoy pidiendo cosas generales, no importa que yo esté diciendo como una especie de verso, entre tanto. Porque estoy pidiendo cosas generales. Y no necesariamente tengo que hacer algo más que emocionarme con la tefilá, que es el lashon normal de la mayor parte de los textos de tefilá que ustedes puedan encontrar, que explican las palabras y hacen relaciones y toda clase de gematriot y cosas del estilo, para poder hacer que la persona quiera decir la tefilá, pero que vaya a pedir en términos generales y no en términos particulares, que es lo que la introspección específica que tiene que hacer. ¿Ok? Ahora, volviendo al lashon tefilá, que de ahora en adelante va a ser tefilá solamente aquí, no tefilá, para que no... Eso implica que tengo que incorporar un segundo punto, que es que el lashon de la tefilá que Hazal escribió es, en términos de su precisión, es de tal grado de exactitud que esas palabras las tengo que entender una por una para poder saber cuál es el proceso que tengo que hacer. ¿Ok? Entonces, cuando quieran estudiar tefilá en esta forma, tienen que dedicarse palabra por palabra a entender qué significa y en el contexto, por lo tanto, cuál es el flujo que tengo que hacer de pensamiento. Vamos a hacer las primeras 3, porque las primeras 3, primero, que se consideran una sola brajá en términos halágicos, es decir, si yo me salto una de las 3, tengo que empezar de nuevo. Particularmente si no hago kavaná en la primera, tengo que partir de nuevo. O sea, la halajá del Rambam no es la halajá que como está hoy en el mundo, porque se asume que la mayor parte de la gente no hace tefilá, y por lo tanto más de Meshané, si como que importa si no puso tefilá, no puso kavaná en la primera o puso tefilá, kavaná, finalmente igual la primera, la segunda y la tercera vez tampoco va a concentrarse, así que no hace ninguna diferencia, así que lo hacemos de una sola vez igual. ¿Ok? Pero en el intento de hacer tefilá en serio, y suponiendo que uno puede concentrarse, que es una técnica que está en los Memjet, en los 48 caminos, en Tahará, en la parte de Taharat HaMachshavá. Si ustedes se acuerdan, sí lo vimos. Pero no lo vimos antes, lo vimos el semana pasado. Lo siento. Taptura. ¿Ok? Así que ahí ustedes pueden saber cómo se hace el proceso de concentrarse. Pero vamos entonces al texto. El texto de la primera verajá es Baruch Atah Hashem,
Elokeinu ve'elokei avoteinu. Baruch, ya lo explicamos, cuando hablamos del lashon de Brajá, ya explicamos qué significa Baruch. Baruch, Jajamim dicen que es el Makor Aberajá, pero no es tan evidente porque la palabra no parece decir eso, dice Baruch es bendito, o lo que sea que eso signifique en castellano, pero como que decir que bendito, que es la fuente de la bendición, es medio extraño. Entonces, ¿qué es lo que explicamos? Una berajá, ¿qué es lo que es? ¿Se acuerdan del dibujito ese de un canal que subía y agüita arriba y abajo una napa, una cosa? ¿Se acuerdan de eso, no? No se acuerdan. Permiso. Sí, estamos en clase de arte. Matemáticas, biología. Ahora es ingeniería. Esto es lo que se llama una napa subterránea, ¿sí? Es agua, hay agua aquí, que es por cómo funcionan los pozos de agua. ¿Sí? Los pozos de agua funcionan así. Hay un montón de como espacios bajo tierra, entre rocas, que están llenos de agua. Entonces lo que uno hace es que perfora un hoyo, y ese hoyo se conecta con esa agua y entonces el agua sube, porque en general está a más presión abajo que arriba. Entonces sube el agua y uno puede usar el agua aquí. Voy a ponerlo con el dibujito típico de agua para que, claro. Y esto es tierra. En términos naturales, si uno no hace el agujero, esto se llama un manantial, un ma'ayán, ¿sí? Y el concepto de ma'ayán es en la shon en la ¿ah? Cabeza otro color para que veamos. Para que veamos. El dibujo también necesitan, ¿está bien? Mahayán, Milashon Ain también, ¿sí? Ojo, tiene que ver con algo que sale de lo profundo, ¿sí? Por eso en el ojo se dice que uno puede ver a la persona como a través de los ojos, porque uno ve el ojo y está viendo lo que surge desde lo profundo, ¿sí? Bueno, ese es el concepto. La neshama, como uno puede ver quién es la persona mirándola bien a los ojos, ese es el punto. Entonces, este es el concepto, y cuando Jajamín hablan de la Ain, dicen que es el concepto básico, Ain, que justamente eso es la letra. Así también se puede escribir la letra, porque la letra tiene como objeto fundamental eso, y es el concepto de la verajá. ¿Por qué? Como con Ain. ¿Qué tiene que ver el Ain? Ain es esa letra de ahí, que si uno la escribe así, también es el nombre de la letra. Pero que eso le versión Estoy en eso, un segundillo. Me espera 30 segundos, estamos. El dibujito es que aquí hay tierra y aquí hay agua. Y cuando yo quiero conectar el agua que hay en lo profundo con el exterior, hago un canal. Ese canal es un pozo. ¿Sí? Como los que cavaba Abraham Avinu, Yitzhak Avinu. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el concepto de una verajá? La verajá es como ese conducto, el manantial o el conducto. Es decir, hay algo concreto que existe, en esencia está en la cosa, ¿sí? Entonces borra. Sí. Que está en la cosa, que es la esencia, que es lo que en el caso de un manantial sería la napa, la parte donde está agua debajo de la tierra. Y yo abro un canal para que se exprese. Y esa expresión que surge al exterior permite que yo utilice eso en lo que yo necesite. ¿Okay? Ese es el concepto de una verajá, que permite la multiplicación de algo. ¿Se entiende? Más o menos. Y de ahí que la Ain, Ma'ayan y todo el resto de las cosas estén conectadas en el fondo con el Lashon. Entonces, cuando hablamos de eso, en el fondo toda la creación surge de Akadosh Baruj Hu. Todo lo que nosotros vemos es una manifestación de Akadosh Baruj Hu. Así que en la esencia, en la napa, está Akadosh Baruj Hu.
Así que lo que se expresa permanentemente es Akadosh Baruj Hu, lo que sea que suceda. Así que cuando uno dice que es la fuente de bendición, literalmente es la fuente de bendición, pero aparte es en sí bendito. Makavaná es como que permanentemente se está expresando. ¿Se entiende? Entonces, decir Baruch Atá es literal, en ambos sentidos. ¿Todo bien? ¿Te presto un lápiz? Ah, ok. Entonces, este es el punto. Dios se expresa en toda la realidad permanentemente y a continuación decimos Atá. Atá es tú. Bendito eres tú, Dios. Y eso es muy curioso, aparece mucho en la tefilá. Baruch Atá significa que yo puedo tratar de tú a Dios. Y eso habla de mi relación factible con Él. No puedo, fíjense que es, toda la realidad completa, todo el universo completo depende de la voluntad divina. Yo le puedo decir, oye, ¿cómo estás? Es como muy impresionante el nivel de cercanía. ¿Por qué quisieron decir eso los jajamim? Para que yo sepa que tengo acceso uno a uno. Y eso es en términos así como un poco más profundos, es bastante evidente. Porque todo el universo para nosotros es grande, pero para Dios no. No hay diferencia en el tamaño del universo desde el punto de vista divino y una sola persona. Porque es lo mismo. Es igual de chico. Es nada. Es solo su voluntad. Así que estamos conectados uno a uno, cada uno de nosotros. Estamos conectados uno a uno y podemos conversar con la realidad de Akadosh Baruj Hu cara a cara todo el tiempo. Entonces eso es lo que quisieron decir con Baruch Atá. Ahora, evidentemente vuelve a un lashon mucho más respetuoso a continuación, pero este es el punto base. Pero ¿saben del punto de vista que Hashem es el dueño de las brajot? También es dueño de las brajot. Es como pedirle permiso o como la No. entrada. No. Van a ver que no es la lógica. La lógica es que Él es la fuente de donde surge y es lo que se expresa en toda bendición, en toda cosa que yo quiera hacer o deje de hacer. ¿Okay? Ese es el foco. No es que es dueño y yo le pido permiso para que Él bendiga. De hecho, es más, en Parashat Lech Lechá y en otras Parashiot, Toldot, si mal no recuerdo, y probablemente también, no lo he mirado, pero probablemente también está en Parashat Vayehi, es explícito que Am Israel recibimos el don de la verajá, es decir, nosotros controlamos sobre quién recae la bendición. También está en otras Parashot Baalotejá, que recae sobre los Kohanim, ¿sí? Hay montones de momentos en que la bendición está en la persona que en el fondo expresa la existencia de Akadosh Baruj Hu de mil formas distintas, pero en la esencia es lo que estoy diciendo. Estoy hablando medio raro, pero espero que quede más o menos claro el concepto. Si no, tienen que reclamar, ¿sí? Sobre todo las que no saben. A continuación decimos Eloqueno, nuestro Elohim, ¿sí? nuestro Dios. Ahora, en hebreo, la palabra Elohim en español, en castellano, la palabra Dios existe única. Pero en hebreo existen varios leshonot que usamos de Dios como Dios. Y en particular usamos dos, los más predominantes son dos, Elohim y Hashem. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esto es importante entenderlo para poder entender todo el concepto de las berajot y también el concepto de la tefilá. Cuando uno se refiere a una persona por su nombre propio, entonces es en forma única, ¿sí? Cualquiera de ustedes tiene un nombre propio y es ese nombre y punto. Y eso se refiere inmediatamente a la persona. Ahora, si ustedes van al banco y hay una persona
en la ventanilla para entregar la plata, tiene la función de ser una cajera, una pequidad. El nombre de pequidad, de cajera, es un sustantivo común, se llama en castellano. Es decir, es un nombre, pero es un nombre que recae sobre mucha gente. ¿Ok? Entonces están los sustantivos comunes y los sustantivos propios. Propio significa que es propio de la cosa y no hay otra cosa que tenga el mismo nombre. Normalmente en español se usa con mayúscula para denotar que es uno y con respeto. Cuando se trata de uno, en alemán funciona igual, en inglés funciona igual, ¿sí? Un sustantivo tiene, cuando es propio, tiene un grado de individualidad. Pero cuando se trata de un sustantivo común, no. Entonces se usa, por ejemplo, cuando hablamos de dioses, ¿sí? Se usa con D minúscula. Cuando se habla de Dios, se habla con mayúscula. Porque Dios hay uno, en castellano, en español, pero dioses había montones en los tiempos antiguos. Entonces Dios era un sustantivo común, pero Dios es sustantivo propio. ¿Ok? Ahora, estos dos leshonot son la diferencia entre Hashem y Elohim. Hashem es el nombre propio de Dios y es inalcanzable desde nuestra perspectiva. Es un nombre que no podemos manifestar concretamente, por eso no podemos pronunciar. Y lo cambiamos por un nombre alternativo, ¿sí? Usamos un nombre alternativo que es el Shem Adonut, que se le llama, que es el de señorío, como que es el dueño de, ¿sí? Es el Señor. Pero se refiere al nombre propio que viajó el de Akadosh Baruj Hu. Este es el nombre de Dios. El resto no son nombres de Dios, son nombres de manifestaciones de Dios. ¿Ok? O sea, Elohim es una manifestación de Hashem. Voy para allá. Elohim tiene un problema adicional. En la parashá de la semana pasada, ¿sí? Yitro, estaba la prohibición de tener Elohim Ajerim al Panay, dice la Torah. Una persona no puede tener otros dioses frente a él. Y la prohibición es muy, muy extraña, porque ¿cuántos dioses hay? Uno. ¿Cómo voy a tener otros dioses? No puedo tener otros dioses, puedo tener otros dioses pretendidos, pero no son dioses. No es lo que dice el Pasuk. Es peor, porque el Maaseh es una alajá de oraita, no servir a otros dioses, pero si otros dioses no existen, no tiene ningún sentido la prohibición. Como, ¿qué estoy haciendo, Bijlal? No estoy haciendo nada. Una contradicción, ¿no? No es una contradicción. ¿Por qué no es una contradicción? ¿Se acuerdan de nuestro querido amigo el libre albedrío? Ya. Este es el problema. ¿Se acuerdan? Yo siempre les digo, no sé si siempre, pero muchas veces les he dicho, el libre albedrío es la base del funcionamiento del universo, por eso aparece en todas partes. ¿Qué es lo que sucede? Que yo puedo ver al mundo como quiera. Y eso significa lo siguiente. Yo puedo describir al mundo como que tiene muchos distintos tipos de personalidad. Ejemplo, sucede algo malo. Entonces Dios es malo. Chas Shalom. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy dándole un matiz a la realidad que yo describo como malo. Hay un libro que escribió un reformista de Estados Unidos que es muy famoso en el mundo del reformismo y el conservadurismo. Se llama Harold Kushner. Escribió un libro que se llama ¿Por qué las cosas malas le pasan a la gente buena? Les recomiendo no leerlo porque nada más no. Pero lo que él plantea es lo siguiente, fíjense la lógica. A él se le murió un hijo, lo aleno, cuando el niño tenía como 9 años. Y él hizo una pregunta que es una pregunta muy interesante. Él dice, mi hijo no había hecho nada malo, porque alágicamente era imposible que hubiese hecho algo malo. Tiene 9 años, no es punible de nada. Entonces, no se puede haber muerto porque hizo algo malo. Ahora, existen por lo tanto solo dos posibilidades. Nosotros decimos que Dios es todo bueno, todopoderoso y todo sabio, ¿correcto? Se lo sabe todo, ¿sí? Lo sabe todo, lo puede todo y es bueno, esencialmente bueno. Dice,
Tengo la posibilidad de pensar que no lo sabía, pero que es bueno y todopoderoso, o que no pudo evitarlo, pero es bueno y sabía. Pero no puedo decir que es bueno y también todopoderoso y también omnisapiente ¿Por qué no? en su postura. ¿Por qué? Porque lo que sucedió es absoluto malo. Él decide que es malo. Como él decidió que era malo y Dios permitió que eso sucediera, o permitió y entonces no es bueno, porque se murió alguien que era bueno, que no tenía cómo ser malo, así que se murió, implica que Dios es malo, o Hasel Shalom, o implica que Dios no pudo evitarlo. Y él optó por la segunda. Lo que implica que es una picoros de aquellos. No, terrible, porque lo que está diciendo es que Dios no tiene control de la realidad. Eso es lo que está diciendo. ¿Basado en qué? En que él opina que el mundo tiene cosas malas. ¿Cuál es el problema de toda esta situación? El problema básico es que él pintó un Elohim Ajerim. Él generó un Dios, una descripción del mundo que es distinta a Dios. Y como él quiere, él estar en lo correcto, y somete al resto, al mundo y a Dios, a su parámetro de lo que es correcto, entonces ahora a Dios solo le queda la opción de no ser todopoderoso. Lo que implica que existe un segundo Dios. Este es el concepto de Elohim. El concepto de Elohim es que yo describo la naturaleza. Por eso Elohim tiene la gematria de Ha-Teva. La naturaleza tiene gematria Elohim. ¿Por qué? Porque es una manifestación. La naturaleza es una manifestación de la voluntad divina. ¿Cuál manifestación? La que yo quiera ver. Entonces, Elohim hay muchos. Todos los que yo quiera. Lo que yo quiera ver que a mí me haga sentido. Dice la parashá, Lo yeleja Elohim ajerim al panay. No puede haber otro Dios que no sea yo frente a mí. ¿Qué significa eso? No te inventes una historia mejor que lo que yo te estoy contando. Algo así. ¿Sí? Esta es la versión oficial de la historia. Cualquier cosa alternativa que sepas lo estás haciendo mal. Eso es lo que significa el pasuk. Entonces decimos, Baruch atah Hashem, Dios, con tu nombre propio, Eloquenu. Eloquenu significa Elohim Shelanu. ¿Ok? Elohim Shelanu significa que existen otros Elohim. El de aquellos que no somos nosotros. Elohim Shelanu significa Dios, pero de nosotros, nuestro Dios. Lo que implica que existen otras versiones de Elohim, que es lo que estamos diciendo. Efectivamente existen. Muchas. Todas las que ustedes quieran. Pero existe un Elohim que es nuestro, que es común a todos nosotros. Esa es la versión que llamamos Hashem, y esa tiene una manifestación consistente. Entonces tenemos esta segunda etapa. La Torah, la verajá, la primera verajá nos está diciendo que Él es la fuente de todo, que se relaciona con nosotros en forma directa, Baruch atah. Hashem tiene un nombre al que no puedo llegar, pero que se manifiesta de una forma específica con respecto a nosotros. El resto del mundo, el resto del mundo percibe versiones de Elohim, pero nosotros tenemos la versión que tiene que ver con Hashem. ¿Ok? Sí. Pero, Rob, ¿cómo yo sé que usted y yo tenemos la misma percepción de Hashem? Voy para allá, todavía no he avanzado con O sea, eso. siento que es algo muy relativo, más allá de que los dos tengamos... Déjeme aceptemos avanzar, las mismas déjeme avanzar versiones. a los siguientes 7 palabras y va a ver que cambia completamente. Pero está muy bien, muy buena pregunta. Hasta aquí. ¿Qué es lo que manifestamos con el Eloquenu, tipo de Bekitsu, que hay una versión de explicación de la naturaleza que corresponde a la de Am Israel, que es nuestra versión
que permite entender que existe un solo Dios. Sin embargo, no puedo captarlo en su totalidad. Yo no puedo captar a Dios, pero que haya una manifestación coherente con eso, puedo. ¿Hasta aquí es claro? Después de que Elokeinu, decimos Ve Eloke Avotenu. Nuestro Dios es el mismo Dios de nuestros antepasados. Y ahora viene una cosa muy curiosa. Dice Ve Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Ve Eloke Jacob. Y eso es muy raro porque ya dijo Eloke Avotenu. No era necesario que lo dijera. ¿No, Juan? No me acordé de la explicación. ¿Por qué no se sabe Muy buena. de eso está hablando? ¿Ah? Hay que especificarlos porque todos tenemos, o sea, esos son nuestros padres en común. Porque existen tres canales, tres formas específicas, que esto es lo que contesta su pregunta. Hay tres formas específicas en las que uno se puede relacionar Como dice, sanamente con Dios, que son las tres formas distintas que establecieron nuestros antepasados. Hay una forma que es la forma de la percepción que tenía Abraham del mundo, otra que es la que tenía Yitzhak del mundo, y otra que tenía Jacob, y eran coherentes una con la otra, solo que tenían facetas distintas. Es el mismo ser por detrás. Los tres estaban de acuerdo, solo que cada uno escogió relacionarse con Dios distinto. Entonces, las tres formas son tres canales distintos. Cada uno establece cómo yo me puedo relacionar. Por lo tanto, tenemos explícito que existen tres formas distintas de servir correctamente a Dios. La forma de Abraham, la forma de Yitzhak y la forma de Jacob. Cualquier otra forma está fuera del contexto. Y ya no estamos hablando de Elohim, Hay una... Eloqueno. Podemos estar hablando de un Elohim Ajerim, pero no de nuestro Dios. A ver,